Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Directo Arets y hoy estamos muy felices porque tenemos a Ángela María Robledo, es candidata presidencial, representante a la Cámara y por supuesto una mujer que le ha apostado a los derechos humanos, le ha apostado a la lucha de género, le ha apostado a la política de otra manera. Ángela María, bienvenida por segunda vez a este programa y bueno, muchas Muchas gracias. gracias por estar acá. No, gracias a ti, a Diego y a Diego, el productor de este programa, y pues va un saludo muy especial y un abrazo virtual en tiempos de pandemia. Gracias por tu interés y gracias por abrir este espacio. Por supuesto, la primera pregunta que justo lo hablábamos un poco antes de iniciar la entrevista es el tema de la curul. O sea, primero tenemos que felicitarla que ha obtenido pues su curul de nuevo. Cuando le hice la entrevista pasada pues no estaba en esa lucha y usted Sí, decidió, y así me lo dijo en la entrevista, no voy a ser candidata porque quiero defender mi curul porque es mi derecho. Entonces hoy creo que lo primero es felicitarla y cómo ha sido volver a la Cámara y volver al Congreso. pues sí, un año se cumple mañana 28 cuando el Consejo de Estado anuló la credencial, y un año de, yo diría, de lucha jurídica, de litigio jurídico, con un equipo de abogados liderado por Jorge Iván Palacio, quien fue presidente de la Corte Constitucional, Jefferson Dueñas, quien también fue magistrado auxiliar, y un grupo de personas que configuró, digamos, la defensa y luego la tutela. Eh, un año muy difícil, un año lleno de incertidumbres, de frustraciones, diría yo, pero como decías tú, Diego, firme. Dije, nunca perdí la esperanza y realmente nunca la perdí. No me quise ir a hacer campaña a la alcaldía por Bogotá, a pesar de la insistencia de Gustavo Petro, porque yo creía que íbamos a ganar esta lucha jurídica. Y bueno, el 10 de marzo sale el fallo, eh, que por un lado reconoce el estatus de esa curul de la paz, de ese derecho de la oposición como un derecho fundamental. Eso es, digamos, en este fallo de la Sala Segunda, eso es muy importante. Y por el otro lado, para mí, en términos éticos, diría yo, y morales, se ratifica que no estaba en doble militancia. ¿Qué falta ahora? Pues en este país que a veces es tan extraño, yo ya soy representante de la Cámara, de hecho estoy participando en la bancada de la oposición, en muchas de las iniciativas, 60 iniciativas ha habido durante estas semanas desde el Congreso de la República, pero el presidente Cuenca de la Cámara tiene otra interpretación y dice que tiene que ser notificado directamente por el Consejo de Estado. Entonces, pues bueno, una tutela se acata inmediatamente, pero bueno, aquí tenemos otras interpretaciones, pero el hecho es que ya ganamos y que la curul tiene que ser ocupada, y que yo espero que estos tiempos de pandemia que son tan complicados y que ponen las prioridades en otro lado, pues no se vuelvan una excusa para impedir que yo vuelva al Congreso de la República a representar esos 8 millones y más de votos por la Colombia humana de hace exactamente 2 años. Antes de pasar al tema de esta entrevista en grande, que es por supuesto esta crisis, esta pandemia, y que es una pregunta que nos hacemos de para dónde va Colombia, quiero resaltar ese año, porque es que un año para un representante de la Cámara es muchísimo tiempo, el año inicial. O sea, la neutralización a la que se dio expuesta a su trabajo durante un año también lo cuestiona a uno. O sea, tenemos a una representante que no pudo estar ese año trabajando, legislando, haciendo el control político adecuado. Y algo que fue, por supuesto, muy frustrante para usted y para todos sus electores, pero también, ¿qué hizo usted ese año? ¿Cómo fue ese año para usted? Fue un año muy duro, un año donde tuve pues problemas de salud. Creo que cuando hice la entrevista contigo había superado ese momento. Un año también te lo conté, en el que murió mi madre, también pues, como con dolores, con preguntas de qué era lo que había pasado. Ella sabía que yo había actuado de buena fe, pero también fue muy duro. Y como dices tú, pues también fue un año en el que no estuve en el Congreso, esa voz que por tantos años he representado en el Congreso de las mujeres, de los derechos de los niños,
de la defensa de la paz, no estuvo y por supuesto yo siento que se vulneraron esos derechos no solo míos, sino de esa condición política de esa curul. Pero bueno, yo seguí muy activa, siempre les he contado, yo soy una feminista, hago parte y fundé la mesa intersectorial de economía del cuidado. Hoy el cuidado está en el centro de esta pandemia, el cuidado de la vida, que este capitalismo salvaje, que este neoliberalismo había relativizado el valor de la vida en todas sus expresiones está en el centro. Yo seguí allí y también me pude vincular a algunos seminarios en la Universidad Javeriana que abrieron profesoras con grupos de investigación que tienen de tiempo atrás y que me invitaron a participar. Y entonces también fue, Diego, y ha sido un tiempo de estudio, de lectura, eh, de expectativa y en el ámbito político el apoyo a la actual alcaldesa Claudia López, del cual nos sentimos muchas mujeres pues muy orgullosas de haber dado ese voto. Fuimos muchas las mujeres que suscribimos con ella ese acuerdo programático y que hoy está en el centro de lo que Bogotá está haciendo. Bogotá es la primera ciudad que por primera vez en su plan de desarrollo de manera contundente le apuesta a un sistema distrital de cuidado, la forma como Claudia ha manejado este momento tan duro. Comparto muchísimos de los puntos, tengo algunas diferencias con el tema de orden público, pero en general yo veo a una mujer jugándosela como están haciendo tantas presidentas y primeras ministras en el mundo que han mostrado una perspectiva de género para abordar esta problemática y tanta dificultad en estos meses de confinamiento, de crisis global, pero al mismo tiempo quizá de expectativas y de esperanzas respecto a lo que nos espera. Ojalá un mundo habitable, sostenible, amable y un mundo que salde la deuda de los derechos que hay con las mujeres en este planeta. Ángela María, por supuesto, ¿para dónde va Colombia? O sea, ¿cómo ve usted Colombia en este mapa? ¿Cómo ve a Colombia en estos momentos? O sea, hay una incertidumbre gigantesca en la población. Uno no sabe, los gremios no saben, los estudiantes no saben. A veces se nos vamos a las voces como usted también para preguntar, pero bueno, dennos luces, ¿hacia dónde va esto? Bueno, lo primero es que creo que no solo Colombia, Diego, sino el mundo entero reconoció su condición de fragilidad. Creo que este sistema capitalista, este modelo neoliberal, esta propuesta tan devastadora con la naturaleza en sus múltiples expresiones, nos había hecho pensar que éramos autosuficientes, que podíamos predecir el futuro por siglos, ¿sí? Se nos devuelve, como dice Judy Butler, esta mujer feminista, filósofa, filóloga de los Estados Unidos, dice, se nos devuelve la claridad contundente de nuestra vulnerabilidad, de nuestra fragilidad y de un elemento fundamental, la interdependencia entre los seres humanos y en el mundo entero. ¿Hacia dónde va Colombia? Yo creo que el proyecto y la respuesta tiene que ver con hacia dónde se va a mover el mundo, hacia dónde va a abrir perspectivas. Esto nos va, es una incertidumbre que nos puede llevar o a fincar mucho más este capitalismo y a que esta crisis sea aprovechada por los grandes especuladores, por el sistema financiero, por los ricos del mundo, o verdaderamente se abre esto que ha sido una realidad también, que es la otra cara, y es haber desnudado ese neoliberalismo, ese capitalismo salvaje, haber hecho contundente claridad sobre nuestra interdependencia y el haber aflorado tantas formas de solidaridad con un elemento que para las mujeres es muy importante, y es que esto lo dijimos las mujeres hace mucho tiempo, bien. Y entonces todo este valorar el cuidado, valorar la reproducción,
reconocer el valor de las casas, de lo que ocurre en las casas, de lo que se hace en las casas, puede ser el piso para pensarnos en un mundo distinto. Las mujeres, lo habíamos dicho, las mujeres, aquí había habido una pandemia y era la violencia contra las mujeres, en todas sus formas, no solo la violencia intrafamiliar, todas sus formas, la violencia política, económica, social, esa era una pandemia. Aquí murieron millones de mujeres en el mundo desde hace muchos siglos, en el marco de este confinamiento que ocurre desde la Edad Media y que desconoce el valor de lo que significaba el aporte para las sociedades del mundo reproductivo, no solo por nuestra condición de haber sido madres, sino también por nuestra condición de haber cuidado la vida en los espacios familiares. Puede pasar cualquier cosa, pero ¿de qué lado estoy yo? Yo estoy del lado de quienes creemos, como muchos filósofas y filósofos hoy en día, es el tiempo de los filósofos y las filósofas y eso me alegra. Tú te pasas leyendo y seguramente tú también lo estás haciendo, Diego, Y todas todos, estas perspectivas, mucha gente lo estamos haciendo, estoy del lado de quien cree que aquí aflora una oportunidad y que tiene en especial esa oportunidad de rostro de mujer. por supuesto, y creo que se ha señalado también, hace poco leí un artículo que decía que los países que están manejando mejor la crisis han sido países que mujeres están liderando. O sea, Nueva Zelanda, Alemania, son países que están liderando hoy y Noruega, son, Finlandia, y son países que están dirigidos por mujeres. Entonces creo que lo que dices es muy pertinente y entrando también en materia, uno se pregunta, Ángela María, vamos para una crisis económica, Colombia viene una recesión fuerte para Colombia, ¿usted cree que vamos a entrar en momentos muy difíciles? ¿Cómo van a ser estos próximos meses? ¿Cómo los ve usted? pues Colombia ya venía con un momento económico muy difícil, porque si bien el año pasado el país tuvo un crecimiento comparado con América Latina, pues que no es ninguna pues, maravilla, pero estábamos un poquito por encima del promedio de crecimiento. Ese crecimiento estaba afincado o en economía extractiva o estaba afincado en créditos de consumo. Es decir, una economía un poco, digamos, artificial, porque una economía en el mundo entero que sea sólida tiene que afincarse en el mundo del trabajo y en el mundo del trabajo material, cotidiano, sólido y con condiciones de trabajo decente. Colombia y en general América Latina había perdido esa condición y vuelvo y repito todos estos mandatos de lo que conocimos como el consenso de Washington, que significó disminuir y volver mucho más precario el Estado en Colombia, volver una mercancía la salud, la educación, permitir vía la guerra la concentración intolerable de la tierra, nos hablaba de una economía, bueno, y fuera de eso, una economía en el mundo entero contaminadora, extractivista, eh, digamos, nada amigable, nada sostenible. ¿Qué se viene, creo yo? Y ojalá sea una realidad. Eh, de tiempo atrás hay un grupo de economistas, de geógrafas, economistas feministas, que vienen planteando conceptos y prácticas de lo que se llama la economía regenerativa, economías diversas, economías con mayor carácter redistributivo. Y si algo destapa esta crisis, fíjate tú, que en un mundo neoliberal que había restringido tanto el Estado, lo que todo el mundo pide hoy es la presencia del Estado. Entonces yo esperaría, y esto no es solamente como un Deux ex máquina que llega y nos reestructura el mundo, no, esto va a ser una tarea cotidiana muy difícil, que vayamos pensando en serio que este modelo de capitalista sufre hoy un golpe muy fuerte, y que ojalá vayamos hacia modelos de economía más solidarias, más locales, donde la tierra vuelva a ser, como lo decíamos en su momento con Gustavo Petro, un bien de producción comunitario, productivo, pero eso, vuelvo y repito, no llegará
eh, no caerá del cielo, esto habrá que trabajarlo, habrá que afincarlo y habrá que desarrollarlo en esta interdependencia que se nos hace tan contundente, ojalá con muchísimas formas comunitarias que en el mundo reclaman los bienes comunes, lo que existió hace tantos siglos y que hoy estamos otra vez recogiéndolos como tales, el agua, la tierra, la posibilidad de hacer tareas comunitarias de manera mucho más local para enfrentar lo que ha sido esta economía tan depredadora que, como lo denunciaba hace algunos meses Oxfam en el encuentro de Davos de los grandes países del mundo, vivíamos en uno de los países, o vivimos, seguimos viviendo, y en un planeta absolutamente desigual, donde podemos contar en las manos de los dedos los multimillonarios quienes acumulan millones de millones a costa de millones de familias que viven en la miseria. Se viene un enorme empobrecimiento que hay que trabajar y que hay que desarrollar, que hay que enfrentar, y esto no se puede hacer sino también con el fortalecimiento de lo público, del Estado. Hablando del Estado, uno de los temas que más nos han replicado para esta entrevista, invitamos a que la gente nos enviara preguntas. Muchos profesores, profesoras nos han enviado esta pregunta de varias maneras, pero es la misma pregunta. Es, ¿qué hacemos con esta crisis en la educación, donde las universidades comienzan a darse cuenta que sus campus y sus centros digamos, de reunión y de clases no tienen ya ningún sentido en medio de esta crisis, pero además donde muchísimos colombianos y niños especialmente no tienen acceso a un computador o a internet? O sea, tenemos muchísimos profesores que no pueden dar clase, digamos, digitalmente. Claro, los colegios bilingües, los colegios de las, digamos, clases más altas o de los estratos más altos, pues por supuesto que se pueden dar esas posibilidades. Pero, ¿qué respuesta objetiva podría dar el Estado? ¿Cómo vamos a hacer para que esos niños tengan acceso a la educación? O sea, ¿qué estamos viviendo? Bueno, yo era uno de los trinos que ponía cuando escuchaba a la ministra de Iván Duque, María Victoria Angulo, diciendo pues que se viene la educación virtual, y pues no solo es cuestión de aparatos, Diego, tú sabes, es también de conexión, de plataformas. Fíjate que nosotros estando cerca, tú cerca de Bogotá y yo en Bogotá, tuvimos dificultades, estas señales se caen, entonces, bueno, y hay millones de niños y niñas y adolescentes que no tienen un computador, que los datos en un teléfono tienen un enorme costo para que incluso puedan hacer las tareas por allí. Entonces, yo creo que también se viene un repensarse en el sentido de la educación. Yo creo que es muy importante que los niños y las niñas tengan acceso a sus clases, y sé que en algunas colegios, en algunas ciudades están recogiendo las guías, los papás y las mamás dentro de todas las condiciones de confinamiento de las guías para poder hacer la tarea, pero creo, y lo hablaba con algunos amigos que trabajan en el mundo de la educación, que es muy importante que se vuelva otra vez a la televisión educativa. Ahora, en siglo XXI, con los contenidos y los recursos, la misma radio, ¿sí? La radio fue en Colombia la oportunidad sutadensa, fue una belleza de experiencia, y entonces creo que es volver a aquello que tiene una universalidad. Yo creería que en los hogares colombianos hay una televisión, yo diría que en el 90%, eh, en la Guajira de pronto no tienen, pero pueden tener un teléfono que se vendría. Yo sí creo que el gobierno debería asumir la gratuidad absoluta para los canales educativos y para los datos, para que las familias puedan tener esa posibilidad. Entonces se viene televisión educativa, radio educativa, la radio también la tiene cualquiera, y creo que también se nos devuelve también un poco el sentido de lo que está pasando en las casas. Eh, Hoy
hay familias y hay colegios que no han entendido que los papás y las mamás, muchos de ellos también están trabajando en la casa. La sobrecarga, Diego, sobre la responsabilidad, en especial de las mujeres, de estos confinamientos es enorme. Entonces, aquí no hemos hecho los ajustes necesarios para entender cuáles son las implicaciones de esta pandemia, cómo hay toda una reorganización en el mundo de la economía, no solo afuera, sino en casa, y ojalá se pueda aprovechar este contacto con niños y niñas, que no sea una condición más de violencia contra las mujeres, sino también un espacio para poder que los niños y las niñas aprendan, y las adolescentes y los jóvenes, muchas más cosas de la vida cotidiana, que es a lo que nos está enfrentando esta pandemia. Hoy el mundo y las ciudades lo sostienen los oficios básicos, y eso hay que reconocer ese enorme valor que tiene. Ahí siento un optimismo, uno se siente optimista hablando con usted. Todo el mundo está manejando un lenguaje súper pesimista, un lenguaje, pues obviamente son tiempos difíciles, estamos con más de 50.000 muertos en Estados Unidos, estamos viendo muchos infectados acá en Colombia también. En todo el mundo hay crisis, pero noto en usted un optimismo también sobre estos tiempos como posibilidad, como esta crisis es para usted, la crisis es una posibilidad también. Sí, pues nadie quiere, como dicen, nadie llama a las crisis, pero una vez llegan hay que asumirlas. Yo no estoy idealizando esta pandemia, es demasiado duro lo que pasa, hay mucha hambre, hay una cosa es vivir como podemos estar viviendo la pandemia tú y yo y muchos colombianos y colombianas, y otra, el día a día de una familia en pobreza, en miseria. Todo eso es muy duro, pero es el momento también de pronto dar un salto hacia una sociedad más justa, hacia un fortalecimiento del Estado, hacia un poner en cintura el sistema financiero. Eso no solo lo estamos pidiendo nosotros, lo está pidiendo América Latina. Ayer veía un video en Argentina de un ejercicio de resistencia y de desobediencia frente a pagar las deudas de los bancos. Entonces, nadie dijo que era fácil, no estamos idealizando esta pandemia, pero como lo dicen, y las mujeres estamos acostumbradas, Diego, a tareas de largo aliento. Esta lucha de que se reconozca el valor del cuidado, esta lucha de decir, no podemos seguir viviendo en un planeta tan desigual, esta tarea de hacer un llamado a que la economía retome otra vez sus relaciones con la ética y la política, han sido tareas de largo aliento. Y un momento como estos quizá le pone un acelerador a esas aspiraciones. Entonces, por eso repito, esto es, y la salida es política. La tarea no tiene otra forma de moverse que es con un nuevo proyecto de sociedad. Esta pandemia también nos vuelve a poner de presente, además del cuidado, que vivimos en sociedad, no eh, cada uno como individuo en un sálvese quien pueda. Quizá todo eso, todo ese contexto nos pone a pensar en perspectiva de que puede venir un momento distinto en el mundo. Colombia ha vivido en los últimos años, quizás desde la alcaldía de Gustavo Petro, una polarización muy fuerte, una polarización muy fuerte donde los sectores, ciertos sectores extremos se han sentido obviamente atacados y uno ve que en Colombia la memoria se ha convertido en un problema, la justicia se ha convertido en una discusión y esa polarización tan fuerte me hace pensar en su rol, porque usted es una mujer que ha logrado estar, digamos, en una mitad, por no decirlo de alguna manera, en una mitad entre también este sector, digamos, más de Claudia López, el sector del Partido Verde, Antanas Mocus, por supuesto Angélica Lozano, y todos estos liderazgos del Partido Verde, pero al mismo tiempo muy cercana a Gustavo Petro. Y estos en las últimas elecciones pues fueron una división muy grande. Y usted estaba ahí un poco de que tenía que tomar partido y tomó partido en efecto, decidió quedarse defendiendo su curul y además apoyando a Claudia López, no apoyando, digamos, al candidato de Gustavo. ¿Cómo es ese lugar de diálogo y ese lugar de poder escuchar a unos y a otros, de poder construir un consenso distinto? Creo que usted es el mejor ejemplo de construir consensos y de construir diálogos, al menos en el sector
centro izquierda e izquierda. Ujú. Pues mira que cuando yo estaba en el verde, pues me decían que yo era la expresión de izquierda del verde y nunca he dejado de reconocerme como una mujer de izquierda. Hay una frase muy bella que dice el profesor Arturo Escobar, o sea, son los tiempos en los cuales hay que ir desde abajo por la izquierda y con la tierra. Y creo que de alguna manera en mi tarea, en mi trabajo, he, digamos, encarnado esa condición. Nunca he negado que he sido feminista, pacifista, de izquierda, porque creo que la izquierda en el mundo entero, con todas estas embestidas de los estados neoliberales, siempre estuvo resistiendo. Pero también he tenido una condición y yo creo que pues eso no solo lo digo yo, sino que lo dice mucha gente y fue real en la campaña con Gustavo Petro de poder sumar, porque tengo quizá la habilidad, yo me defino como tejedora, siempre lo digo, yo no sé tejer, pero políticamente soy buena para tejer, y es encontrar en medio de lo que parecerían grandes diferencias, unos comunes éticos, políticos y económicos que nos permitan estar juntos. Entonces, esa es la tarea, eso es lo que he hecho y creo que siendo fuerte, ser fuerte no significa no oír, no escuchar, no reconocer diferencias, no reconocer que la política está hecha de diversidades, de perspectivas distintas. Y fíjate, Diego, que lo que más nos polarizó fue la guerra. Haber salido un poco de la guerra, todavía falta, pero haber salido, lo que más polariza es la guerra, porque yo te miro a ti y te convierto en mi enemigo por la forma como te vistes, como hablas. Salir de esa racionalidad de la guerra nos pone mucho más en la perspectiva de la diferencia, de ser adversarios. Chantal Mouffe habla de lo agónico, se mueve entre la vida y la muerte, pero yo no quiero que tú te mueras, yo quiero que tú sigas vivo para poder tener un ejercicio, digamos, de deliberación. Esa es la democracia. Entonces, esa es la, digamos, la tarea, el ejercicio que he procurado hacer. Eh, y sí que es urgente ahora, sí que es urgente ahora para pensarnos para el 2022, que el reto sería no solo el tema de, de, de un cambio de gobierno, sino trabajar un sistema político, económico, cultural y social distinto. Vamos a ver si lo logramos, es bien difícil. ¿Cómo es su relación actual con Gustavo Petro, que está ahora en Cuba y que está en toda esta situación también? Cómo es su relación con él? ¿Cómo ha sido después de, obviamente, del triunfo de Claudia López? Los vemos a ellos tuiteándose y retuiteándose. ¿Cómo es su relación con él? Sí. Bueno, yo me fui a acompañar a Gustavo Petro por un programa en el que creo profundamente y que creo que tiene total vigencia para Colombia, ¿cierto? El elemento movilizador era una Colombia humana que transitara de la guerra a la paz con justicia social y que cumpliera un elemento fundamental, que era la Constitución del 91. Entonces, yo sigo creyendo en esa tarea programática, pero también en un elemento que como feminista en mi vida lo he encarnado y es que es la autonomía y la libertad para tomar decisiones y ese concepto que trajo Gustavo de estos pensadores Negri y Hart de las ciudadanías libres. Yo me siento una ciudadana libre y entonces yo creo en una propuesta programática, creo en una acción colectiva, no estuvimos de acuerdo frente a la alcaldía, pues eso fue todo el tiempo público. Es mi relación con Gustavo? Yo nunca he tenido con Gustavo una relación personal, política, y me alegra, Diego, que esté bien. A diferencia de mucha gente, me alegra que sus resultados en salud hayan salido bien y me alegra que Gustavo esté en la política. Pero también he dicho que hay que encontrar espacios para tejer consensos y que Claudia López no es propiamente nuestra contendora. Y Claudia López es una mujer que está demostrando cuáles son las apuestas para cuidar la vida, para proteger la vida. Por eso no creo que la podamos contemplar y tratar como si fuera una enemiga. En eso me diferencio de Gustavo y bueno, vamos a ver si podemos hacer un ejercicio en medio de todas estas diferencias. Por eso le he dicho a Gustavo y lo he dicho en trinos, que me parece que hay expresiones de Gustavo que
le estuviese dando un tratamiento similar a Iván Duque. Y hay enormes diferencias entre el gobierno de Iván Duque y lo que Claudia, que lleva 3 meses y medio, está señalando como derrotero de una ciudad cuidadora, incluyente y sostenible. Particularmente esta mañana en entrevista en la W, Gustavo Petro habló de una de las diferencias esenciales del proyecto neoliberal, particularmente con la salud. Y es una pregunta muy concreta. ¿Cómo se está llevando el tema de los hospitales en Bogotá y cómo se está llevando el tema de las EPS y pues este hospital que se ha creado con Corferias, etcétera? Que creo que es uno de los elementos clave de discusión que al menos Gustavo Petro ha llevado contra Claudia López. ¿Cuál es su posición frente a eso? Bueno, yo no creo que haya una privatización de las ESES en Bogotá, de las empresas del Estado, de los hospitales, ¿cierto? No creo que haya una privatización de los hospitales públicos. Si tengo y quiero seguir profundizando, tengo una diferencia frente a lo que está ocurriendo en el San Juan de Dios, ¿sí? Gustavo dice que estaba preparado para hacer un hospital prácticamente de cuarto nivel. Hemos estado haciendo consultas con algunos médicos y especialistas que consideran que no estaba preparado. Yo creo que ese tema del San Juan de Dios, como fíjate, Diego, lo del metro, son dos proyectos que no nos pueden separar de esa manera. Yo creo que incluso Bogotá no va a tener metro en este gobierno de Claudia López. Eh, y que hay que revisar, ese es el San Juan de Dios, que además del tema de infraestructura y del tema físico es un símbolo de lo que fue la salud pública en Bogotá y lo que fue la tarea y el trabajo de esa cantidad de médicos salubristas de la Universidad Nacional, en cabeza, por ejemplo, de Guillermo Ferguson, que fue un defensor de lo que significaba el San Juan de Dios. Entonces yo creo que son situaciones que se pueden discutir, que se pueden deliberar, que se pueden debatir, pero eso no convierte a Claudia una mujer que hoy está incluso enfrentada de alguna manera con Iván Duque, con los grandes gremios de la producción, que si bien la economía gradualmente tiene que ir entrando, no puede ser a costa de lo que está pasando con la vida. Entonces, ahí yo difiero de la posición de Gustavo, como te digo, tengo argumentos distintos, pero creo que mirar el futuro del San Juan de Dios hay que hacerlo con mucho más cuidado y ojalá sea una señal para que la ciudad retome eh, el valor de la salud como un bien, como lo establece la Constitución. Es un Estado que es un derecho fundamental. Se le ha criticado muchísimo a Claudia López el envío del ESMAD a Ciudad Bolívar. Creo que ha sido el punto que más le ha criticado su electorado, además, en esta crisis. ¿Qué pasó allá? ¿Cómo interpreta usted eso? ¿Qué fue lo que se le fueron las luces o qué fue lo que sucedió allá? Pues es que las tensiones entre convivencia y seguridad siempre están presentes, ¿cierto? Y el haber vivido por décadas en un país donde la seguridad estaba por encima de todo, la seguridad estaba por encima de todo, esa racionalidad para el orden público no lo hemos logrado desanclar. Yo estuve en total desacuerdo con esa intervención que se hizo en Ciudad Bolívar, que tenía dos componentes. Uno, como una actuación, decían, de un grupo delincuencial en la zona y por el otro lado proteger, creo que un pequeño supermercado, que claro, hay que cuidarlo. Nosotros, la Constitución colombiana reconoce la propiedad privada, pero no a cualquier costo. Y lo escribí en trinos, le escribí a Claudia y le dije, a mí me parece que haber identificado un compromiso que es Bogotá ciudad cuidadora, exige, por supuesto, una condición de seguridad, pero no a cualquier costo, ¿cierto? Entonces, en eso no estuve de acuerdo con Claudia y voy a estar todo el tiempo atenta porque no creo que en tiempos de pandemia quien tenga que salir a proteger y asegurar el orden público sea el ESMAD. De hecho,
Diego, cuando yo estuve en el Congreso de la República, yo he sido una de las congresistas que pidió en su momento que el SMAT desapareciera. Ese es un cuerpo que se creó en el gobierno de Pastrana, de Andrés Pastrana, transitorio. Y como suele ocurrir en Colombia, lo transitorio se queda. Ahí hay una racionalidad que actúa como ejército y no como policía. La policía en nuestra constitución tiene una tarea persuasiva, que es la que hay que mantener en las ciudades. Hay momentos de tensión, no lo niego, pero a mí me parece que fue un gran error de Claudia en esa intervención. Pero por el otro lado veo lo que está haciendo ella, su equipo, la gente, y siento que estamos en manos de una mujer que quiere acertar y que quiere cuidar la vida en Bogotá. Angélica Lozano sufrió un comparendo por estar mercando ahí en el Carulla, creo, de la 67. Y curiosamente, pues muchísimos actores de la comunidad LGBTI ha hablado un poco de que esta política de pico y género ha sido un poco, no los ha tenido en cuenta. ¿Qué piensa usted del pico y género y de esta comunidad que pide también y que ha hecho sentir este reclamo de que no los tuvieron en cuenta y de que eso refuerza el patriarcado y refuerza esas divisiones entre hombres aquí y mujeres acá? ¿Qué le respondería a usted? ¿Qué piensa usted? Bueno, yo creo, bueno, sí, frente a la salida de Angélica con Claudia creo que a hacer mercado o algo, pues no podían estar las dos juntas, eso es verdad. Y cuando uno invoca tantas veces ley, moral y cultura, hay que ser coherente. Pero pues eso no quiere decir que la sacrifiquemos, ¿no? Ya Barbosa, el fiscal, le abrió una indagación a Claudia. Imagínate, si eso hubiera hecho con los más de 100.000 comparendos que ha habido en Bogotá, pues estaría la fiscalía todavía desbordada. O sea que a mí no me parece, pues ya creo que entiendo que Angélica ya pagó la multa y bueno, en esas cosas hay que cuidarse porque uno es ejemplo y estar en la calle en ese sentido pues no está bien. Pero también cuando salió lo de pico y género, el argumento que se tiene es un argumento en principio de cuidado y es impedir que se den tantos contactos con respecto a una gente cuando tú tienes que sacar la cédula, mostrarla, mirar si la tienes, el otro bolsillo, y es mucho más visible la posibilidad y sí había necesidad de bajar la aglomeración en Bogotá. Creo que eso sí había que hacer, porque mientras no tengamos el número de pruebas suficientes y mientras no tengamos todo el sistema de salubridad preparado por si sigue escalando el contagio, la distancia y el no estar en la calle, la distancia física, son fundamentales. Frente al tema de LGBTI, pusimos la alerta y hay que decir que no solo la puse yo, la pusimos muchos, por las alertas que a mí también me llegan, porque yo he sido una mujer que he defendido mucho los derechos de la población LGBTI Por en supuesto. Bogotá y en el país. Claudia inmediatamente señaló, y esa es la alerta nuestra como ciudadanía, que quien saliera a la calle y se identificara, si es un hombre, pero se identifica como mujer, hay que respetar ese autorreconocimiento que hace. Con Diego Cancino, nuestro amigo y compañero, pues que está en el verde, pero que Diego estuvo tantos años conmigo en el Congreso de la República y hoy es concejal. Diego está haciendo un ejercicio supremamente juicioso sobre abusos policiales y uno de los temas que tiene en el foco de su seguimiento es que no se vayan a presentar condiciones de abuso policial con población, sobre todo trans, que son los que más dificultades tienen cuando salen a la calle. Y entonces esa tarea, pues aquí toca, un poco todos ponen, eh, toca estar muy alerta, toca estar todo el tiempo recordándole a Claudia, Claudia, tú te comprometiste con que Bogotá fuera una ciudad cuidadora, estamos hastiados, yo vengo hablando de que quizás se llegó el momento de pasar de las sociedades de la seguridad a las sociedades del cuidado, es toda una transición en términos económicos, culturales, políticos, y Bogotá tiene que hacerla porque Enrique Peñalosa todo lo resolvía con el SMAT en la calle, a manera de lo que viene ocurriendo con los gobiernos, no solo de, en su momento, Juan Manuel Santos, sino de Álvaro Uribe Vélez. Entonces, esa tarea hay que seguirla haciendo y
El llamado es a que estemos muy alerta y hoy las redes y estos medios que ustedes manejan como jóvenes nos ayudan mucho, Diego. Ángela María, para cerrar el tema de Claudia, de 1 a 10, estos meses que lleva de alcaldesa, ¿cuánto tiene según usted? ¿Cuánto le pone de 1 a 10? ¿Cómo la Yo califica? le pongo 8, le pongo 8. Yo pensaba que le iba a dar 9. Yo le pongo 8 porque en este tema de orden público eh, hay que estar muy alerta porque es que hay muchas tentaciones para el yo mando, como decía alguna columna, no recuerdo de alguien, y lo estamos viendo, ¿no? Aquí alcaldes que dicen, no entra nadie, y claro, hay que cuidar, hay que proteger, pero las salidas tipo la China, los regímenes autoritarios, son muy peligrosas, y entonces hay ahí esa tentación. Por eso y a veces Claudia, que había bajado un poco ese tono y había entrado como en un elemento mucho más tranquilo, a veces me parece que no reconoce, por ejemplo, una condición y es que está haciendo una tarea colegiada con su gabinete, que no es solo ella. Entonces las feministas siempre tenemos muy el ojo alerta ahí, pero 8 me parece que es un reconocimiento a una mujer que le ha tocado enfrentar a un gobierno de Iván Duque que desde el escritorio, muy cómodamente, sin ningún dato, sin ninguna cifra, sin ningún hecho fáctico, me parece, saca y saca decretos casi 80. Y en cambio es en territorio donde los gobernantes, hombres y mujeres en la localidad, tienen que cuidar la vida y protegerla. Quiero preguntarle preguntas cortas que quizás son un poco más fáciles, pero también más difíciles. Para el 2022, ¿a usted quién le gustaría que fuera presidente? ¿Sergio Fajardo, Gustavo Petro o Ángela María Robledo? Yo he dicho que primero hay que construir una agenda donde de manera clara, por ejemplo, este tema del cuidado en todas sus dimensiones, no solo el cuidado en casa, sino la visión de una sociedad cuidadora, donde por supuesto tiene que haber medidas afirmativas hacia las mujeres, las jóvenes y las niñas, esté presente. Por eso no arriesgo ningún nombre y ojalá, Diego, esa agenda sea construida colectivamente, con experiencias como las que tenemos en Uruguay o en Chile, cuando volvió la democracia después de la dictadura de Pinochet, y ojalá podamos lograrlo. ¿Y Ellos se usted han ganado un lugar, ellos tienen una claro, votación, pero los dos tienen de todas maneras que de forma contundente demostrar, yo estoy hasta aquí de las visiones caudillistas, a mí no me gusta, siempre lo dijo en Colombia Humana, estoy ahí y estuve ahí por el programa, reconozco el liderazgo de Petro, pero yo creo que no son tiempos de caudillismos, eso es muy machista, eso es muy patriarcal, yo creo que se vienen formas de ejercicio mucho más femenino, lo que no quiere decir solamente mujeres, hay hombres que tienen prácticas, Diego, muy femeninas de ejercer el poder. usted se siente igual de cómoda con Fajardo que con Petro a la hora de una alianza política? Yo creo que yo me sentí mucho más cómoda con Petro, no hay duda por eso. Yo estaba en el verde, finalmente Fajardo fue el candidato del verde y su propuesta, bueno, y su ausencia durante estos 2 años, digamos, de jugar políticamente, yo la he hecho mucho de menos, pero nunca he considerado que Sergio Fajardo es un enemigo. A mí me parece que Sergio Fajardo es un demócrata con quien se puede hablar. Lo mismo que con Gustavo Petro. Trabajé con Gustavo porque creo en su programa, pero igual Gustavo Petro tiene que demostrarnos que tiene una apuesta de sociedad y tiene un ejercicio mucho más colectivo del poder, y que estaría abierto, ojalá, a una gran consulta para poder pensar quién podría encarnar, eh, no de manera individual, sino colectiva, estas aspiraciones de ser un país que cuida, que protege y que se conecta con el mundo en clave de cuidado. Ángela María, muchas gracias por esta entrevista. Ya cerrándola un poco, le pregunto, ¿qué reflexión? Usted es una mujer que lee mucho, una mujer que escribe, ha sido académica y profesora universitaria gran parte de su vida.
realmente siempre con activismo político, pero usted viene de un sector académico. ¿Qué reflexión ha tenido en esta cuarentena? ¿Qué reflexión se ha repetido? ¿Qué reflexión ha tenido en esta cuarentena? La reflexión fundamental es la enorme fragilidad de nuestra condición de seres humanos. La maravilla, pero también el riesgo de que dependemos de otros y de otras, pero que la gran reflexión para mí es que la economía, esa forma de tramitar nuestras relaciones, nuestra producción, nuestra reproducción, tiene que retomar los hilos y las orientaciones de la ética y de la política. Para mí eso es como la gran reflexión. Y eso tiene muchas implicaciones, Diego. Pero si logramos otra vez conectar economía con política y con ética, que ha sido una lucha de las feministas en el mundo, creería que este momento tan duro abre esa ventana de oportunidad hacia un nuevo amanecer. Mientras más oscuridad hay, una pequeña luz brilla más. Eso creo que sería. Y eso no es una gran revolución, son revoluciones cotidianas, constantes, pequeñas, que arrancarían, como lo hemos hecho tantas veces las mujeres, en los espacios más cercanos, más locales, que nos permiten reconectarnos en clave de cuidado. ¿Qué libro nos va a recomendar? ¿Qué libro le va a recomendar a la gente hoy? Puede escoger un libro que diga, este es. Usted me va a decir 20, pero no, queremos uno solo para que la gente no se asuste. Bueno, me estoy leyendo uno de dos geógrafas, una norteamericana, otra australiana, Gibson y Graham. Son geógrafas, economistas, marxistas, feministas, y hablan de la política postcapitalista. Y recogen muchos de los ejercicios de este lado del mundo para pensar en clave de, digamos, de reconectar economía, política y ética. Y otro libro que me estoy leyendo es el de la profesora Judy Butler, que se llama Marcos de Guerra, que también, yo no creo que esto es una guerra, esto es una pandemia, son lógicas y relaciones distintas, pero el común denominador de estas lecturas es el cuidado, la fragilidad, nuestra vulnerabilidad nos conecta con los otros, con las otras, y ojalá para construir una sociedad distinta. Bueno, nos vamos con esta entrevista. Muchas gracias por participar. Siempre le pedimos a nuestros invitados que nos dejen una canción que les guste para que la gente la pueda escuchar y también conectarse con ese gusto y esa persona que está acá, por supuesto, compartiendo con nosotros. Así que usted escogerá la banda sonora de esta entrevista. Ah, sí. Bueno, hay una que me encanta que son pequeñas cosas, de Serrat, Serrat de ayer, de hoy y de siempre. Esas pequeñas cosas que reinventamos hoy, que resignificamos hoy y que son quizá que están al alcance de nuestra vida y de nuestros sueños. Muchas Esa gracias, Ángela la María, por recomendaría. estar acá. Diego, muchas gracias a ti, Diego, productor, muchas gracias. Y bueno, nos seguiremos viendo. Siquiera Por lo supuesto. logramos, estoy Lo feliz. logramos. Bueno, Hasta claro que sí. Hasta Gracias a luego. todas y todos por estar conectados con Directo Arets. Nos seguimos viendo en otros capítulos. Hoy con Ángela María Robledo. Y bueno, hasta pronto. Hasta pronto. Y uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta
son aquellas pequeñas cosas que nos deja un tiempo de rosas.